tema para hoy es como cautivante para mi alma porque es frustrado contra Dios. Realmente es difícil en algún momento de nuestra vida no sentirnos impotentes delante de Dios. Cuando Dios hace su voluntad y usted baja la cabeza, los brazos y dice, óyeme, esto no era por lo que yo había orado, esto no era lo que yo creía que Dios iba a hacer, esto no era lo que yo quería que Dios hiciera. Y la historia de Jonás es la que vamos a considerar hoy, un hombre que se frustró contra Dios. Un hombre que luchó, se rebeló contra Dios y vio las consecuencias. Él sufrió por rebelarse contra Dios. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué nos enseña Dios sobre el sufrimiento a través de la vida de Jonás? Les pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Jonás. Por favor, capítulo 3. Vamos a leer del capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 4, ahí mismo son unos cuantos versículos, hasta el capítulo 4, versículo 4, Jonás, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10 de Jonás, capítulo 3, hasta el versículo 4 del capítulo 4, y que Dios aquí nos ayude. Dice así la palabra de Dios. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Vamos a orar. Oh Dios, qué impresionante que tú registras en tu palabra como un profeta tuyo llega a este extremo. ¿Y cuánto más pudiéramos llegar cualquiera de nosotros? Ciertamente cualquiera de nosotros puede llegar a estar tan enojado contra ti, disgustado contra ti. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes ahora a aprender para poder lidiar con la frustración, los pensamientos y sentimientos conectados con tu voluntad contraria a nuestro deseo. Ven, oh Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. El 8 de enero de 1956, 3 años antes de yo nacer, el misionero estadounidense Jim Elliot, de 28 años, fue martirizado junto con 4 compañeros misioneros y amigos, Jim, Pete, Ed McCulley, Roger Youderian y su piloto Nate Saint. Trataban de contactar un grupo, pudiéramos decir indígena salvaje, llamados los Guadoni, y estos los recibieron pero los acribillaron. Un hombre de 28 años. Jim Elliot tenía un diario y él escribió cosas impresionantes en ese diario en la corta vida que tuvo. Una de las cosas que él escribió fue esta, el 28 de octubre de 1949. No es tonto el que da lo mejor que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar, lo que no puede conservar lo da para ganar lo que no puede perder. Pero hubo una cita que a mí me impresionó y está muy conectada con el mensaje de hoy. Él escribió así: Dios siempre da lo mejor a aquellos que le dejan a Él la elección. Wow, eso para mí fue impresionante. O sea, si tú dejas que Dios elija,
Él te dará lo mejor. Y lo mejor para él y sus amigos fue morir acribillados a los 28 años de edad. ¿Cómo podemos entender siempre la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos siempre entender la bondad de Dios? De hecho, les voy a decir la verdad. Hay muchas personas que se rebelan contra Dios como Jonás. Y algunos niegan a Dios. Y algunos odian a Dios. Y dicen no hay Dios porque no entienden los tratos de Dios. No entienden cómo la voluntad de Dios puede permitir o puede decidir ciertas cosas. Antes de entrar en materia, la estructura del mensaje de hoy para mí es un poquito incómoda porque la introducción voy a tratar cosas un poco largo, el contenido más corto y luego en las aplicaciones más largo, pero espero que Dios nos bendiga de todas maneras. Déjenme decir que hay en la Biblia claramente enseñadas dos voluntades de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras. Una es a través de la palabra escrita de Dios, y esa es la voluntad revelada de Dios. La Biblia, esa es la voluntad de Dios. Y por eso nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios enseña. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús en Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál voluntad? La que está escrita. El que obedece esta palabra escrita podrá entrar en el cielo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? La escrita. Miren, vuestra santificación, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ahí está claro, escrito. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en toda circunstancia, en todo tiempo donde estén. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. De manera que la voluntad de Dios está aquí en este libro. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que también hay una voluntad que no está revelada aquí, sino que pertenece a Dios en el cumplimiento de todo lo que acontece. Así como suena, cuando pasa algo, usted puede decir, esa era la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que estar aquí esta mañana era la voluntad de Dios para usted? Pero la Biblia no lo dice eso. La Biblia no dice que hoy, 11 de octubre del 2020, su nombre estaría en el templo, en la casa de Dios. No lo dice, pero entendemos que la voluntad de Dios ha ordenado todas las cosas para que estemos aquí. Desde que llegamos a este país, desde que conocimos al Señor, desde que conocimos esta iglesia y nos dispusimos hoy para llegar hasta aquí. La voluntad de Dios ha venido obrando para que esto esté pasando hoy aquí. Ahora, ¿qué pasa? Esa voluntad es secreta porque no la tenemos escrita. De esa voluntad fue que el Señor dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no quiera como yo quiero, sino como tú quieres. Va a pasar lo que tú quieres. Jesús habló de la voluntad del Padre en su muerte, pero oigan ahora bien, y esto es interesante y para mí impactante. En Hechos capítulo 4, 27 y 28, dice que sucedió en esa ciudad que se reunieron contra el santo siervo de Dios Jesús, quien fue ungido por el Padre. Herodes y Poncio Pilato se pusieron de acuerdo. Herodes y Poncio Pilato, dice la Biblia, junto con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué fue que se unieron Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles? Miren, para matar a Jesús. Pero ¿saben cómo lo dice ahí Hechos? Oiga así. Para hacer todo lo que tu mano y tu plan había predestinado que sucediera. O sea, Jesús fue a morir por la voluntad del Padre, pero oiga bien, cuando Poncio Pilato, cuando Herodes y los demás se pusieron de acuerdo y actuaron pecaminosamente, sin Dios ser el responsable de esa voluntad, de ese pecado, ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, yo sé que eso puede ser confuso, pero Isaías 53 dice que ciertamente Jesús iba a morir. Y ahora voy a decir algo que estoy citando a otro siervo de Dios. Dios quiere que sucedan cosas que Él odia. Bueno, pastor, ahí sí me confundió.
Yo lo entiendo porque para mí no es fácil entender plenamente a Dios. Pero Dios quiere que sucedan cosas que Él aborrece. Dios dice, no matarás. Pero para Él poder llevar a cabo el plan de salvación, su hijo había que matarlo en la cruz. Y si su hijo no hubiese sido muerto, asesinado en la cruz, no habría salvación, porque ese es el diseño de Dios. Dios ordenó que su hijo fuera a morir, Dios decretó eso, esa fue su voluntad, aunque hombres, el mismo diablo actuó, y a final de cuentas, todo lo que sucedió fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Repito, yo sé que eso puede ser chocante, que eso puede ser extraño, pero ahora caigo en algo que es lo que quiero tratar hoy. Nuestros sufrimientos, aunque Dios no los quiere porque los aborrece y los sufre, son también ordenados por Dios en su voluntad. Así fue con Jesús y así pasa con nosotros. Oiga que dice 1 Pedro 3:17. Es mejor padecer o sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En Efesios 1:11 dice que todo ocurre según el propósito, el consejo de la voluntad de Dios. Hermanos, yo me casé con mi esposa por la voluntad de Dios y hemos pasado por altas y bajas y sufrimientos y dolores por la voluntad de Dios. Y no hay un solo pajarillo que caiga a tierra sin la voluntad de Dios. Yo sé que usted dirá, pero yo no lo puedo entender. Hermanos, nosotros somos finitos y Dios es infinito. No podemos aquí comprender aquel que el universo no puede contener. Y eso es humillante. Y eso no nos gusta y por eso comienza la lucha del hombre contra Dios. Porque Dios quiere hacer lo que Él quiere como Dios y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos como aspirantes a Dios. Proverbio lo dice, la suerte se echa en el regazo, pero todas las decisiones son de Jehová. Proverbio 16:33. Los planes en el corazón son del hombre, pero la respuesta viene de Jehová. Proverbio 16:1. El corazón del rey es una corriente de agua en la mano del Señor, o sea, una corriente. Dios guía la corriente, así Él lo lleva donde quiere. Proverbio 21:1. Oiga ahora, la voluntad de Dios es soberana y no se puede violar. Él hace, dice Daniel 4:35, oiga, Él hace, nuestro Dios, según su voluntad, entre el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, y oiga, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. La voluntad suya y la mía es frustrada, pero nunca la de Dios. Por eso Él es Dios. Ahora, habiendo considerado esto, hermanos, no olvidemos que la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, siempre es buena, agradable y perfecta. Wow, y usted dice, pastor, ¿y cómo puede ser la muerte de cierta persona o el cáncer de cierta persona algo bueno? Bueno, hermanos, yo no puedo entender todo, pero yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice, y de las muestras que la palabra de Dios me da y la vida diaria, yo tengo que concluir. Vamos a ver el caso de Jonás entonces. Y voy a ver tres cosas muy breves. Primero, la revelación de Dios a Jonás. Segundo, la rebelión de Jonás. Y en tercer lugar, el resultado de esa rebelión. Primero, la revelación de Dios a Jonás. ¿Cómo Dios le habló a Jonás? La palabra de Dios nos enseña en el versículo 10 que leímos. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerlo, no lo hizo. He aquí entonces una voluntad de parte de Dios, que es una voluntad mostrada en la providencia. Dios le mostró a Jonás lo que él quería y lo que él haría por la providencia, por las cosas que sucedieron. Jonás no sabía si ellos se iban a arrepentir. Él temía que podía ser por quien es Dios si ellos se arrepentían, pero Dios le mostró su deseo de perdonarles cuando ellos se arrepintieron. Pero yéndonos un poquito atrás, Dios le habló a Jonás de una manera clara, audible. Jonás no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos. Él le habló de una forma clara y directa, como si estuviéramos leyendo su Biblia. Si ustedes lo ven esto en el capítulo 1,
Voy a verlo rapidito, miren sus Biblias ahí, por favor. Capítulo 1, versículo 4. El Señor lanzó un gran viento sobre el mar. Perdón, capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. Eso es Dios hablándole directamente, claramente. Predica contra aquella ciudad, porque su maldad ha subido a mi presencia. Capítulo 3, versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclámale el mensaje que yo te daré. Capítulo 4, versículo 4. El Señor les respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Capítulo 4, versículos 10 y 11. El Señor le dijo, noten entonces que Dios se les reveló a Jonás por palabra clara, directa, como si fuera como esta Biblia que tenemos acá. Pero Dios también le reveló su voluntad a Jonás por la providencia, según leímos en el versículo 10. Y ahora volvemos, capítulo 1, versículo 4. El Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Dios gobierna sobre la creación y Él controló esa tormenta que vendría a poner a Jonás en apuros. Dios controla y habla a través de su creación. Nótenlo ahora también en el versículo 7. Entonces se dijeron unos a otros, vengan y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios guió la cosa para que los marineros se dieran cuenta, este es el culpable. Versículo 17 del capítulo 1. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, Dios hablando por la creación, Dios hablando a través de otros hombres, y ahora Dios hablando a través de la creación animal. Un pez Dios mandó para que le hiciera daño o para que Jonás terminara en el vientre del pez. Hermanos, yo le voy a decir una cosa que quizá usted le encuentre extraño. Cuando usted sale por su casa, hasta el perro que le ladra está bajo la voluntad de Dios para usted ese día. Porque no hay nada que se escape a la voluntad de Dios. O Él es Dios que gobierna sobre todas las cosas, o entonces alguien más está gobernando. Capítulo 2, versículo 10. Entonces el Señor habló al pez. ¿Ustedes entendieron eso lo que se dice ahí? Lo que leí. El Señor habló al pez y el pez oyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo al pez, vomítame ese hombre en la orilla. Y allá fue el pez y lo vomitó. O esto es verdad, o esto es una gran mentira y un engaño. Hermanos, yo creo que esto es la verdad. Nuestro Dios controla todas las cosas. En Egipto controló los sapos, controló las moscas, controló los piojos. Nuestro Dios controla todo, nos enseña la Biblia. Capítulo 3, versículo 10. Vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, desistió del mal que había determinado hacerles, no lo hizo. Capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. El Señor dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás. Hermanos, miren, también controlando la creación vegetal, animal, el viento, el mar, los hombres, y aquí una planta. Versículo 7. Pero dispuso también al amanecer del día siguiente ¿qué dice ahí? También Dios controla los gusanos. Yo sé que eso suena difícil. Hermanos, Dios controla todas las cosas. Eso es tremendo. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol dispuso un sofocante viento oriental. ¿Qué dispuso Dios? El control del viento. Por eso Jesús, cuando se paró con los discípulos y el viento estaba produciendo un gran oleaje, dijo, calma y calla, enmudece. Él controla eso y sabemos que también controla demonios. El sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. En conclusión, óigame bien, el Dios de la Biblia, este Dios, controla
todas las cosas por su voluntad, como Él quiere. Jonás lo sabía. ¿Y saben lo que hizo? Se disgustó con Dios porque no le gustó la decisión de Dios. Y cuantas cosas pasan en la vida suya, y usted se levanta en ira y levanta al cielo y hace así, es contra Dios. Le está diciendo a Dios, tú no sabes de esto. Déjame tomar el control yo. Y así entonces llegamos a la rebelión de Jonás. Capítulo 4, versículo 1. Cuando Dios le dio el arrepentimiento a Nínive, de paso, déjeme decirle que los israelitas habían sufrido mucho de los ninivitas. Los ninivitas eran criminales, eran personas que abusaron, asesinaban mujeres embarazadas. Y en ese contexto, Jonás quería que ellos, como criminales, sufrieran. Y Dios no hizo lo que Jonás quiso. En tal sentido, Jonás se desagradó grandemente, versículo 1 del capítulo 4. Eso lo enojó grandemente. Y más aún le levantó la voz a Dios. Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo aún estando en mi tierra? En otras palabras, yo sabía lo que tú ibas a hacer. Por eso me adelanté a huir a Tarsis. Él justificó su rebelión para hablarle a Dios como le habló y para huir de su presencia, y huyendo se fue a Tarsis. Cuando mi papá nos disciplinaba en la casa, a nadie se le ocurría salir huyendo. A nadie. Usted se quedaba ahí, usted aguantaba los trancazos. Pero hay muchachos que se le mandan huyendo a los padres. Eso fue lo que hizo Jonás. Se le mandó huyendo a Dios, que está en todas partes. Imagínense la necedad de eso. Su rebelión fue diciendo, yo voy a salirme con la mía y yo voy a huir de la presencia de Dios. El lugar donde Dios de manera particular estaba presente. Es como personas que de repente se sienten mal con Dios y dicen, voy a huir de la presencia de Dios. ¿Y a qué se refieren? No vuelvo más a la iglesia. Porque lo que he sufrido ha sido tan grande que no vuelvo más ahí. Y no me llamen, porque no quiero volver por ahí. Esa es la rebelión de Jonás. Argumentó contra Dios, huyó de la presencia de Dios, se apartó, se alejó, se rebeló contra Dios. Y en tercer lugar, ¿cuál fue el resultado, hermanos? El resultado de esta rebelión contra la voluntad de Dios fue que en primer lugar sufrió un gran disgusto. Eso dice el versículo 1. Esto desagradó grandemente a Jonás. Usted ha visto una persona que hace un mal humor tan grande que usted cree que le va a dar un infarto. Bueno, pues así se enojó Jonás contra Dios. Un gran enojo, un peso grande. ¿No es esto lo que yo decía? Se frustró contra Dios. A Jonás le disgustó que Dios le diera éxito a su predicación. Oiga usted qué necedad. Es como que usted va a predicar a un lugar donde hay personas criminales, a una cárcel, y todos se arrepienten, y usted sale de ahí maldiciendo a Dios porque todos se arrepintieron. Eso fue lo que hizo Jonás. O sea, el resistir contra la voluntad de Dios, el no someternos a la voluntad de Dios, crea en nosotros inmediatamente una ceguera, una necedad para no ver lo que tenemos que ver, para no gozarnos con lo que tenemos que gozarnos. Jonás sufrió porque se negó a someterse a la voluntad soberana de Dios. Fue desacreditado, humillado por los hombres del barco. Fue echado a morir al mar. Se lo tragó un pez. Hermanos, nosotros lo leemos eso, pero es una cosa extraordinaria. Se lo tragó un pez, oscuro, hediondo, húmedo. Oyendo todos los sonidos que puede tener el vientre de un pez, murió prácticamente por rebelarse contra la voluntad de Dios. Hermanos, si hay gente que vive así, básicamente porque tiene un corazón rebelde que no se somete a la voluntad y los designios de Dios para su vida.
Gente que para los cuales, mire, todo es nada y nada es todo. ¿Cómo le va? ¿Y qué hay de nuevo? Lindo día. Feo. ¿Tiene salud? ¿Le duele? Todo es igual. No hay sabor y gozo en su vida porque no entienden someterse a la voluntad de Dios y contentarse para los designios de su Padre amoroso. Finalmente, si ustedes se dan cuenta, el deseo de Jonás, miren cuál era. Capítulo 4, versículo 3. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida. Versículo 8, en su última parte. Dijo, anhelando morirse, mejor me es la muerte que la vida. Versículo 9, en su última parte. Dios le dijo, tú debes enojarte tanto. Y oigan lo que le respondió a Dios. Me parece bien enojarme hasta la muerte. Es como que mi esposa me diga, mi amor, ¿y por qué tú estás tan disgustado? No solo eso, quiero morirme del disgusto. Bueno, pero él está diciendo eso a Dios. Sencillamente porque Dios hizo su voluntad y eso no era lo que él quería. En conclusión, hermanos, hay sufrimiento en esta vida. Hay sufrimiento bajo la voluntad de Dios. Pero el peor sufrimiento es de aquel que se rebela contra Dios. Porque el que sufre bajo la mano de Dios cuenta con el apoyo y el sostén, la gracia, la compañía de Dios. Yo le pregunto, ¿hay algo en su vida que Dios ha dispuesto que le hace enojarse tanto? Nosotros a veces somos tan creativos, hermanos. Mire, yo he visto personas que están anhelando casarse. Se casan y adivinen qué quieren. Divorciarse. Nosotros somos así. Es así. ¿Qué cosa? ¿Hay algo de la voluntad de Dios que te enoja? ¿Algo? Hay algo de la voluntad de Dios realmente que no te asienta. O sea, yo no quería así. Ha salido así. De hecho, ¿y qué podía yo haber hecho? ¿Es correcto que te enojes tanto? Nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué me enojo contra Dios? Si Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Y saben qué? Jonás tenía un problema serio. ¿Saben cuál era? Primero yo y después Dios. Esa era la raíz del problema. Yo, lo que yo quiero, y vamos a ver si negocio con Dios, pero yo lo que yo quiero. Ese fue el problema de Adán y Eva. El diablo le dijo a ellos dos, serán como Dios. Y ellos dijeron, queremos ser como Dios y queremos decidir nosotros por nuestra vida. Ese es el problema. Calvino dijo aquí, Juan Calvino, Jonás se entristeció porque la preservación de Nínive, después de su denuncia, lo hacía parecer un falso profeta y él quería quedar bien. Y a veces nos enojamos contra Dios porque nos hace quedar mal, porque nos humilla. Y ustedes no saben, no recuerdan que las humillaciones de esta vida nos van formando para ser lo que somos. Y Dios a veces nos humilla de tal manera que Él nos aplasta para luego levantarnos. Esa es la manera de Dios, humilla para luego exaltar. Y tú has sufrido humillaciones en tu vida, bendito sea Dios por eso. Dios sabe por qué te ha llevado ahí para entonces bendecirte. La sumisión es negarme yo y entonces someterme a Dios. Y esa es la oposición que hay en el corazón. Y la prueba es, y lo que debemos hacer es proponerme en el nombre de Jesucristo, someterme a Dios en todos mis caminos, decirle, Señor, sea hecho lo que tú quieras, y entonces, no lo que yo quiera.
¿Qué cosas en la vida nuestra han sucedido que nos han frustrado, que han cambiado nuestros planes, que nunca pensamos que era así? Este era mi sueño, esto era lo que yo anhelaba tener para esta edad, pero Dios no lo ha hecho así. ¿Cuál es tu respuesta? Mi consejo es, Señor, sea hecha tu voluntad y bendito sea tu gran nombre. Ese es mi consejo. Y eso nos va a librar del dolor y la frustración que vivía Jonás. Todos los días nosotros tenemos esa oportunidad. O yo primero, o primero Dios. Lo correcto debe ser eso. Primero Dios y después yo. Porque Dios es bueno. Y es interesante que ahora miren, hermanos, podemos tener mucha teología en la cabeza, muy bien formada. Pero a la hora de la práctica, no sabemos darle el lugar que merece Dios. La teología de Jonás era buena. Oiga cómo él dice aquí en este pasaje, versículo 2 del capítulo 4. Por eso me adelanté a huir, porque sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lleno de lento para la ira, grande en misericordia, y que desiste de hacer el mal. Su teología era correcta, pero a la hora de aplicarlo, entonces no sabía aplicarlo a su vida. Y hermanos, ese es un problema que nosotros como evangélicos tenemos. Sabemos Biblia y sabemos darle la cucharada al de al lado, pero no nos bebemos la medicina. A todo el mundo le tenemos una receta, pero vivimos de cabeza como los murciélagos. No, hermanos, toda buena dádiva, oiga bien como dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, aunque nosotros no lo veamos así. Sí, Él es bueno y todo lo que hace es bueno. Todo lo que nos da es por su bondad, porque Él es así, aunque no lo podamos entender, es para nuestro bien. El tiempo ya no me permite hablarles de algo bueno que escribió un hombre sobre la sumisión y cómo entender la sumisión. Pero yo quiero simplemente ahora recordarles algo más. Una de las cosas que revela el libro de Jonás, indiscutiblemente, es la bondad de Dios. Miren, ¿cuál es la tendencia nuestra con nuestros hijos cuando se levantan contra nosotros, como Jonás se levantó contra Dios? Y mire que nosotros somos grandes delante de nuestros padres y grandes delante de nuestros hijos, pero nunca comparados con Jehová. Pero ¿cuál es la tendencia nuestra cuando los hijos se levantan y nos hablan mal? ¿Qué padre aquí no le ha levantado la mano y le dio por la boca a sus hijos por hablarle mal? Lo castigó, lo reprendió. Y este hombre se enojó contra Dios y le dijo, yo lo que quiero es morirme. Y Dios bien pudo haber dicho, bien, muérete, Jonás, déjame salir de esta calamidad. Pero Dios no es como nosotros. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso usted está ahí sentado. Porque no nos ha pagado según merecieron nuestros hechos. Lo que pasa es que la manera en que Él obra para bien no siempre es la manera en que nosotros obramos para bien. Por lo tanto, yo voy a hacer una exhortación. Mira, si tú has sido necio, necia en rebelarte contra la voluntad de Dios, una de las cosas que enseña este libro es que Dios recibe y perdona al que se arrepiente. Arrepiéntete. Señor, perdóname por quejarme tanto de tu buena voluntad para conmigo. Tú has sido fiel, pero yo me quejo tanto. Yo protesto tanto. Perdóname. Si Él perdonó a los ninivitas, nos puede perdonar a nosotros también. En Cristo Jesús. En 1731 nació un hombre llamado William Cooper. William Cooper es un hombre que debemos conocer. Había experimentado una tragedia. Su madre murió cuando tenía 6 años. Su papá murió cuando todavía era joven. Calificó como abogado y exteriormente tuvo éxito. Sin embargo, algo que distinguía a Cooper era
su profunda y frecuente depresión. Hay un corito, que a lo mejor usted alguna vez lo oyeron, que decía, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Bueno, para cantarlo está bien, pero hay días que usted se levanta y usted no encuentra manera de gozarse. No hay forma. Hay días que usted se levanta y usted dice, estoy triste porque no lo sé. Ahora, estoy triste. Y tiene que venir el poder del Espíritu de Dios y levantarle. Este hombre sufría de una depresión fuerte. Solicitó un puesto administrativo en la Cámara de los Loores que implicaba un examen formal y estaba tan perturbado antes de ese examen, ¿saben qué intentó? Suicidarse de la perturbación antes del examen. Durante el resto de su vida, algunos dicen, siguió sufriendo de esta ansiedad y condición mental. Cuando tenía 30 y tantos años, conoció allí a John Newton, que era un buen amigo, y lo animó a comenzar a componer himnos. Y escribió impresionantes himnos que todavía hoy se cantan en la iglesia, a pesar de ser una persona tan depresiva. Uno de ellos fue cuando su hermana se casó. Eso le trajo un abatimiento muy grande. Y escribió el himno que dice, Dios se mueve de forma misteriosa y obra de forma maravillosa. Planta sus huellas en el mar y sale en la tormenta a cabalgar. En lo profundo de minas insondables, de habilidad inagotable, sus brillantes designios atesora y su voluntad soberana obra. Oh santos en terror, ánimo, las nubes que ves con temor, grandes misericordias son y se romperán sobre tu cabeza en bendición. Para mí es algo como maravilloso, que Dios sabe sacar música aún de un alma en depresión y triste. Hermanos, no hay nada que pueda dar más gloria a Dios cuando nosotros bajamos la cabeza, aún en nuestra casa, y decimos, Señor, sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Es impresionante que Jonás es un tipo de Cristo, ¿saben? Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice Mateo 12:40. O sea, aún en la condición más baja a la que podía llegar Jonás, aún ahí apuntaba después a Jesucristo. ¿Y saben qué maravilloso es esto? Que aún en nuestra más honda aflicción y consecuencia de nuestra debilidad, podemos también mostrar a Jesucristo. No importa cuán bajo usted caiga, no importa cuán depresivo se ponga, no importa los errores que cometa, desde ahí podemos mostrar a Jesucristo y decirle que hay un gran Salvador. Hay un Dios que perdona, hay un Dios que es bueno. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Algunos de nosotros Dios nos va a poner a sufrir mucho, porque desde ahí es que Él quiere usarnos para su gloria. Y algún día en el cielo vamos a gozar por toda la eternidad, porque esta vida es cortita. Y vamos a mirar atrás y vamos a ver esas noches de dolor y de aflicción que teníamos. Y cuando nosotros veamos desde el cielo la obra que Dios hizo, oh, hermanos, vamos a pararnos donde estemos. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por mi dolor y por mis aflicciones. Gracias, Señor, por las cosas que no pude entender. Gracias por tu perfecta voluntad. Hacer la voluntad de Dios va a demandar sufrimiento, pero es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que sufrir en rebelión contra Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. Y te suplicamos ahora que tú bendigas el resto de nuestro día y el resto de nuestra vida, contentándonos bajo tu voluntad. Cuando esa voluntad no sea como nosotros queremos, cuando esa voluntad no nos complazca en las cosas que esperábamos, cuando esa voluntad venga a ser un dolor para nosotros, ayúdanos a esperar en ti, que completes la buena obra que has iniciado. Oh Dios, a ti la gloria en Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén.